La creación de la experiencia, texto escogido número 10. El presente. La sensación del presente tiene un carácter tan sutil que en un análisis puramente introspectivo puede parecer que no existe o que es un sentimiento eterno y permanente. En el primer caso, cuando hablamos sobre el presente, estamos siempre hablando de un acontecimiento pasado. Por esto, el próximo presente se hará pasado en el momento en que llegue el nuevo presente. El segundo caso se da cuando somos capaces de olvidar el tiempo y vivir una vida totalmente existencial. En este sentido, el presente dura siempre. Sin embargo, si recordamos el tiempo, entonces el presente se hace algo de carácter casi infinitesimal. Por lo tanto, el presente puede ser nada o todo. ¿Existe en realidad? Y si es así, ¿cuáles son sus características? Significado fisiológico del presente. Si aceptamos que una experiencia se encuentra relacionada con una distribución muy compleja de energía dentro del cerebro y que necesita un tiempo para desarrollarse, podemos afirmar que, en relación con ese tiempo, existe un número finito de interacciones entre los elementos neuronales. En una determinada etapa del desarrollo de las interacciones surgen la experiencia y el presente. El presente no depende, por lo tanto, de una parte del cerebro, sino de su totalidad. El número necesario de interacciones puede tener lugar en tiempos o con velocidades diferentes. Por consiguiente, el presente tiene una duración. El presente es como una transformación cuántica. No es continua al principio. Por lo tanto, el presente es un número necesario de interacciones que dan origen a la experiencia. Ya que la velocidad de la interacción varía, la duración del presente varía de igual manera. A este respecto, una imagen necesita 50 milisegundos de actividad neuronal para aparecer. Esa es la duración del presente para la imagen visual. Mientras que la experiencia de un sonido necesita 20 a 30 milisegundos, que esa es la duración del presente para el sonido. Cambios perceptuales relacionados con cambios en la duración del presente. Consideremos dos ejemplos extremos. Supongamos, en primer lugar, que la duración visual del presente no fuera de 50 milisegundos, sino de un microsegundo. El mundo sería para nosotros completamente diferente. Tal vez no veríamos una mesa o un árbol o un ser humano, sino una constelación de electrones, átomos o moléculas cambiando de posición. Ahora, supongamos que la duración del presente fuera de un año. En lugar de ver seres humanos moviéndose de un lugar de la habitación a otro, desapareciendo en uno y apareciendo en otro, veríamos, como momento presente, todas las huellas de los movimientos, como si se tratara de un cuerpo tetradimensional. Si el presente durara 1.000.000 de años, veríamos una gran parte de la historia del universo, como si fuera un acontecimiento simultáneo. Pero no podríamos ver las estrellas.
Galaxias enteras aparecerían ante nosotros como cuerpos unitarios en movimiento e interacción con otros. Nuestro nivel de conciencia perceptual estaría entonces asociado con una propiedad emergente nueva. Por lo tanto, desde ver electrones estáticos en un mundo carente de objetos, con una duración muy breve del presente, hasta percibir universos enteros completamente como cuerpos de interacción, con una duración muy larga del presente, nuestra conciencia perceptual variaría con la duración de esos cambios. El algoritmo inclusivo y la expansión del presente. El tiempo necesario para activar cualquier nivel jerárquico de convergencia es proporcional a su poder de inclusión. A medida que nos separamos de la periferia de los receptores, aumenta el número de sinapsis que tienen que ser activadas para que pueda tener lugar la estimulación de un nivel central jerárquico. Si establecemos que el nivel jerárquico de una simple célula de la corteza es previo a la activación de las células complejas, y éstas anteceden a la activación de las células hipercomplejas, podemos trazar una organización cónica de la convergencia, similar a la organización del espacio, en la que cada nivel jerárquico, a partir de la superficie de los receptores, es estimulado en un momento diferente. La creación o activación de un nivel jerárquico más inclusivo y con mayor capacidad algorítmica implica necesariamente un nuevo orden temporal de actividad. Si la experiencia cambia con la activación de un nuevo nivel jerárquico, más inclusivo y con mayor capacidad algorítmica, implica necesariamente un nuevo orden temporal de actividad. Si la experiencia cambia con la creación de un nivel jerárquico de convergencia, lo mismo sucede con la dimensión temporal necesaria para que dicha activación tenga lugar. Supongamos que una experiencia perceptual normal resulte de la activación de un nivel jerárquico que requiera de interacciones neuronales de 50 milisegundos. La activación de un nivel jerárquico que sea más inclusivo precisará de 75 a 100 milisegundos y su resultado será un nuevo nivel de experiencia. Percibirá todo lo que suceda en ese presente expandido como una experiencia unitaria, teniendo probablemente una cualidad diferente. Las características asociadas con ese incremento de tiempo serán las siguientes. 1. Secuencia de acontecimientos que antes de la expansión no se veían como unitarios, empezarán a verse así. 2. Capacidades perceptuales abstractas relacionadas con la obtención y la manipulación de la abstracción se expandirán. 3. La capacidad indirecta de acceder al contenido del inconsciente aumentará. La cursiva en indirecta indica que la creación de un algoritmo neuronal nuevo y más potente solo se transforma en posibilidad de acceso a los contenidos prealgorítmicos en el caso de que existan los medios precisos para decodificar el algoritmo. El nuevo algoritmo contiene una lógica interna que suele quedar oculta si no es activada, por lo que la maniobra de decodificación es necesaria para extraer dicha lógica. Es posible que la extracción sea realizada por los circuitos de activación que desvelan el algoritmo neuronal.
La posibilidad de que sean los circuitos divergentes lo que realicen dicha operación ha sido ya analizada. Esos circuitos podrán recrear los elementos que forman parte de un algoritmo de la lógica codificada implícita en el mismo. Con respecto a la abstracción realizada por los niveles jerárquicos, es interesante meditar sobre algunas leyes descubiertas por los psicólogos gestaltistas. Según estas leyes, cuando percibimos un conjunto de elementos que comparten un rasgo común o que tienen alguna proximidad, no experimentamos los elementos como independientes, sino como una configuración unificada que es más que la suma de sus partes. De la misma manera, antes de que realicemos un movimiento muscular, no hay conciencia de los elementos del movimiento, unidades motoras, ni de las secuencias lógicas que se necesitan para hacer ese movimiento. Por el contrario, existe una orden abstracta unificada. Por ejemplo, mueve tu mano, que posteriormente se organiza en forma de actividades musculares discretas. El instrumentista virtuoso es un buen ejemplo. No es consciente de la secuencia de flexiones y extensiones que tiene que realizar para tocar su instrumento. Lo único que tiene es una manipulación abstracta de su idea musical que se traduce en sus manifestaciones motoras. Ya hemos discutido estas instancias y hemos relacionado esas órdenes abstractas con la activación de complejos patrones compuestos en los circuitos de inclusión. También hemos dicho que la lógica convergente realiza una operación de extracción de los rasgos comunes de la actividad neuronal dispersa. Ahora, la extracción de un código común y la unificación abstracta y lógica que lleva ese código consigo da origen, al ser activada, a un nuevo nivel de abstracción o de conciencia que también supone un funcionamiento perceptual en el presente expandido. Esta expansión del presente afecta al carácter sensorial de la experiencia, haciendo posible que acontecimientos que permanecían a diferentes presentes antes de la expansión lleguen a formar parte de un mismo presente. Si Ouspensky estaba en lo cierto cuando consideraba que la transformación de un universo tridimensional en otro tetradimensional tenía lugar al expandirse el orden temporal, el acceso a la tetradimensionalidad es la creación de un nuevo nivel convergente. Aunque ya ha sido mencionado, es interesante y estimulante recordar las similitudes entre la organización del cerebro y la organización cónico-cuántica del espacio. La concentración de la información en una porción mínima de espacio y la misma concentración de información en un patrón convergente de alta jerarquía de respuesta neuronal son ejemplos de estas semejanzas. Ampliemos esta comparación al dominio temporal. Si un nuevo nivel jerárquico contiene una dimensión de tiempo expandido en el algoritmo convocado por su actividad, una porción mínima de espacio también contiene información sobre un gran número de tiempos. Un algoritmo neuronal contiene aún más tiempo, ya que es el resultado de procesos que ocupan un intervalo en relación directa con el nivel inclusivo del algoritmo. Por la misma razón, una porción mínima más concentrada de espacio contiene más tiempo. Un buen ejemplo permitirá aclararlo. Supongamos que miramos un cielo estrellado a través de un pequeño agujero.
el espacio del pequeño agujero contiene información sobre las estrellas cuya luz llega desde diferentes lugares. Algunas de ellas se encuentran a unos pocos años luz del agujero, mientras que las otras están mucho más distantes. En el espacio del agujero están concentrados tiempos diferentes. De la misma forma que diferentes tiempos neuronales están concentrados en un patrón neuronal inclusivo de alta jerarquía. La relación entre la función de los nuevos niveles de convergencia y el procesamiento abstracto de la información también quedan claros con este ejemplo. Otro hecho relacionado con las ideas mencionadas es el sentido del tiempo en el desarrollo del individuo. A un niño pequeño, 1 hora le parece un tiempo muy, muy largo, mientras que para un adulto 1 hora pasa más deprisa. Al mismo tiempo, el electroencefalograma del niño tiene, en varios aspectos, frecuencias más lentas que las del adulto. Por lo tanto, la duración del presente para el adulto tiene que ser más expandida que la duración del presente para el niño. Esto significa que hay una relación entre las frecuencias del electroencefalograma y la duración del presente. Rietkohl realizó un experimento que explicaba esta relación entre la duración del presente y el paso subjetivo del tiempo. Entrenó a 15 sujetos a predecir un intervalo de 10 segundos con un 90% de precisión. Entonces les presentó estímulos con 2 frecuencias de forma aleatoria. Una frecuencia se encontraba en el orden de 8 estímulos por segundo y la otra de 8 estímulos cada 10 segundos. Se les pidió a los sujetos que determinaran cuánto había transcurrido el intervalo de 10 segundos, mientras recibían estímulos con la baja o con la alta frecuencia. Cuando eran estimulados con la frecuencia alta, disminuía el tiempo en que estimaban que habían transcurrido los 10 segundos, mientras que dicho tiempo se incrementaba cuando eran estimulados con frecuencia baja. Esto quiere decir que la sensación subjetiva del flujo del tiempo depende del número de experiencias que se tienen durante ese intervalo de tiempo. Un niño pequeño, con una duración breve del presente en comparación con el adulto, tiene muchas más experiencias por unidad temporal, por lo que tiene una sensación expandida del flujo del tiempo. Un fenómeno muy interesante relacionado con el tiempo y el presente se observa durante la ingestión de algunas drogas como el LSD, marihuana o los hongos psilocíbicos. En particular, el excelente estudio de la experiencia psicodélica realizadas por Timothy Leary, Ralph Messner y Richard Alpert en 1964 describe lo que se experimenta cuando la conciencia accede a niveles diferentes de inclusión jerárquica a los que se activan en la vida ordinaria. Antes de describir algunas de estas experiencias, quiero aclarar un punto muy importante. No es necesario activar el último nivel de convergencia para que aparezca la experiencia. Lo que sucede es que la experiencia cambia en cada uno de estos niveles, lo que indica que hay algo común en todos los niveles y que es la base de la experiencia, aunque su contenido abstracto sea diferente.
Ahora surge la cuestión obvia del contenido de la experiencia en cada nivel de inclusión. En otras palabras, ¿cuál es el contenido consciente de la experiencia en los diferentes niveles de inclusión? ¿Cómo es el universo para los receptores retinianos y para la actividad del cuerpo geniculado lateral, etcétera? Sin duda, el universo en el nivel de los receptores retinales es uno de los objetos materiales. El mundo en constante cambio energético. Podríamos ver la organización de la energía del espacio directamente, la misma que percibimos tras una transformación algorítmica. La diversidad desaparecería en sus antecedentes y la experiencia sería un contacto con la unidad. Esta es precisamente la visión que narran los autores de la experiencia psicodélica. La ingesta del LSD afecta al sistema nervioso de un modo tal que en muchos casos desaparece el mundo tal como lo conocemos y se transforma en un complejo mosaico de preciosas filigranas que aparecen en un espacio que deja de ser transparente. El único modo de expresar alguna de estas percepciones es suponer que ciertas sustancias permiten que la conciencia tenga un acceso diferente, ya sea a los niveles inclusivos próximos o a la periferia sensorial o alejados de la misma. Continuará.